¿Qué tal, caballeros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su grupo, página y canal Soy Hombre y estoy orgulloso de serlo. En este caso quería yo abordar un tema en paralelo a la trampa de sustituir sexo por género en el habla o en el lenguaje, para ahondar un poquito más en esta cuestión de lo que es el género y el sexo, ya que a pesar de todos los datos que existen en el internet, de todos los datos que nosotros tenemos y conocemos al respecto, sigue existiendo esa confusión entre lo que es sexo y lo que es género. Es lo mismo, son totalmente distintos, depende uno del otro, son interdependientes, son independientes uno del otro. Es lo que quisiéramos tratar en este punto y en este video. Recuerden que es en paralelo a la serie de videos que hemos estado realizando al respecto. Hay una confusión muy clara entre sexo y género. No en cuanto a la definición, ya que al parecer se tiene claro qué implica cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, las personas tienen muy claro que el sexo tiene que ver con la cuestión fisiológica, con la cuestión física. A pesar de que no saben cuáles son los alcances de esta terminología, tienen claro que es la cuestión anatómica de la persona, del ser humano. Por otro lado, el género tienen también claro que no es la cuestión fisiológica, sino que es una concepción, que es una cuestión mental, que es una cuestión que va más allá de lo físico y que tiene que ver con la cuestión psicológica. Quiero hacer nada más un énfasis en la cuestión del sexo, que por un lado algunas personas, a pesar de que están en lo correcto al decir que el sexo tiene que ver con lo fisiológico, con lo físico, son muy reduccionistas y tienden a pensar que el sexo solamente tiene que ver con los genitales, llegando incluso al error de creer que el sexo solamente es cuestión de si uno como ser humano tiene pene o tiene vagina, olvidándose de todas las cuestiones internas que representa el tener alguno de estos dos órganos sexuales reproductivos. No quiero entrar en detalles, sin embargo, nosotros podemos tomar como parte del sexo también las glándulas mamarias o los senos como tal, que en lo general, por ejemplo, en España hay una clarísima confusión de esta situación, creyendo que los pechos femeninos, obviamente, no están relacionados con la sexualidad, o por otro lado, tienen claro que está relacionada con la sexualidad, pero por una confusión creen que no tiene nada que ver con el género. Es precisamente aquí donde yo quiero hacer un énfasis en cuanto a cuáles son las diferencias entre sexo y género, cuáles son sus características y acaso están totalmente diferenciadas una de la otra. Ahora bien, en los anteriores videos hemos hablado de cuáles son las diferencias fácticas entre el hombre y la mujer. Hemos hablado de cuáles son las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer, por lo que no voy a entrar en detalle en ese sentido. Sin embargo, quiero dejar bien claro que las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer van más allá de la cuestión anatómica y de los órganos reproductivos. Tiene que ver también con con el sistema nervioso central, tiene que ver también con el sistema endocrino y también implica, aunque suene difícil de creer, pero implica también diferencias en el encéfalo. Es decir, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer no nada más son distintos, sino que también funcionan distintos. Por otro lado, el género tiene que ver con la cuestión social, tiene que ver con la cuestión relacional y también está implicado en la cuestión psicológica. Es decir, ya no estamos hablando de una cuestión netamente fisiológica, anatómica, que le corresponde a la medicina y también a la psiquiatría, sino que también ya estamos hablando de una cuestión sociológica. Como es una cuestión social, tendemos a creer que es una cuestión totalmente construida y construida de acuerdo a la sociedad en la que uno vive. Por lo que creemos que el género es una cuestión totalmente aprendida, una cuestión que se va traspasando de generación en generación y que por medio de la educación se va a construir, se puede deconstruir y que también en este momento lo que estamos viviendo es que se puede tergiversar. Pero no es tan sencillo.
Si nosotros estamos hablando de que nuestro pensamiento, que está directamente relacionado con el encéfalo, y que nuestras emociones y sentimientos, que están totalmente ligados al sistema endocrino y a nuestro sistema hormonal, por lo tanto tenemos que aceptar que el género está íntimamente ligado con el sexo. Por ello, como yo me comporte en sociedad, y no nada más en sociedad en cuestión laboral, sino también en cuestión educativa, en relación con mis amigos, en relación con mi familia, etcétera, va a estar determinada también por la cuestión fisiológica. Obviamente también lo psicológico juega un papel muy importante, la educación también juega un papel importante, pero ¿en realidad podemos deslindar el género totalmente del sexo? Esto es totalmente imposible, porque el género es la suma de todo lo aprendido durante mi desarrollo personal, de todas las experiencias vividas durante la infancia y todo el desarrollo posterior. También tiene que ver con la educación formal, la educación informal, la relación que tengo con los compañeros de trabajo o los compañeros de juego cuando uno es infante, pero también es la suma de todas estas características internas fisiológicas. Ahora, no perdamos de vista que lo fisiológico es innato. Y con innato me refiero a que nacemos con él. Recuerda que las diferencias innatas siempre tienen un porqué. Van a jugar un papel importante a la hora de la reproducción y a la hora de la adaptabilidad del ser humano al medio ambiente, para su supervivencia y para su estancia en este mundo, para expandirnos y para poder persistir y sobrevivir. No es recomendable que yo ahonde en este tema. Pueden ver todos los videos que ya hemos subido al canal, en el cual hablamos de las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer. Y pues bueno, ahí pueden ustedes aprender cuáles son las diferencias fácticas que nos hacen a nosotros actuar de X o de Y manera. Pero aquí la situación es que no perdamos de vista que el género como tal, que si bien que si bien no es lo mismo que el sexo, tampoco podemos asumir que el género es totalmente independiente del sexo. Es decir, primeramente está la cuestión fisiológica y de acuerdo con esa base, de acuerdo con esa premisa con la cual nosotros nacemos, vamos a ir moldeando nuestras características de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo durante nuestro desarrollo. Pero recordemos, la base va a ser siempre la fisiología. Recuerda que la única forma que tiene el ser humano de crear vida es por medio de las diferencias sexuales entre ambos. Y las diferencias entre ambos también genera atracción entre uno y el otro. Bueno, a menos que la cuestión del género intervenga y todo esto pues, se tergiverse, se pierda. Pero mientras se mantenga intacto, mientras se mantenga natural, mientras se mantenga, vamos a ponerlo todo normal y en su lugar, estas diferencias sexuales entre el hombre y la mujer van a jugar su papel y nos van a hacer persistir y reproducirnos. Por lo tanto, es natural que tanto el hombre como la mujer tomen decisiones distintas. Es natural que el hombre y la mujer se comporte de manera distinta. También es natural que el hombre en el sexo se comporte de manera diferente al, de la al comportamiento que tiene la mujer. También es totalmente natural que el hombre tenga ciertas tendencias en la cuestión profesional y la mujer tenga otras tendencias también. Esto no es ni bueno ni malo. Uno no es más que el otro, somos distintos y hay que aprender a querer estas diferencias. Si no lo hacemos, empezamos a caer en esta guerra en la que cierto género, a golpes y por medio de la estatificación, pretende igualar en cada rubro al hombre. Y esto no es más que una trampa política y además es una cuestión demasiado triste porque estamos dejando de lado que lo hermoso de uno de los dos géneros complementarios se está perdiendo por completo. En sociedad puede variar la percepción que tengamos del sexo, y del sexo me refiero a de la actitud sexual, no de las diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino. Puede también variar pues, la cuestión de la vestimenta, puede variar también la cuestión
de los deportes, pueden variar muchas cosas. Lo que no puede variar es lo que es innato. Y eso que es innato siempre va a ser la base de todo el desarrollo posterior. Por lo tanto, la educación y la experiencia va a ser algo que se va a sumar a una base que ya tenemos predispuesta. Toda la cuestión a priori del conocimiento y toda la cuestión innata del ser humano van a estar determinadas por el sexo biológico. Si caemos en la trampa de sustituir sexo por género, cuando empezamos a hablar totalmente de género, nada más de género, entonces podemos caer en esa trampa de creer que todo es subjetivo, que todo es creado, que todo es aprendido, que todo tiene que ver con la experiencia y que por lo tanto se puede deconstruir. Pero si nosotros recordamos este punto, no volveremos jamás a caer en ese terrible error. El sexo y el género van juntos, pero no revueltos. Y es más, me atrevería a decir que el género se suma a lo que es el sexo. Suscríbanse al canal de YouTube, denos like en la página de Facebook e intégrense al grupo de Soy Hombre y estoy orgulloso de serlo. Estén al pendientes que seguiremos subiendo más videos. Muchas gracias. I won't suffer.